Bueno, continuamos. Recuerden. Dijimos que los resultados de arrepentirse son el perdón de los pecados, la recepción del Espíritu Santo y gozo celestial. ¿Sí? Fe. ¿Qué significa fe? Es confiar, tener certidumbre. ¿Sí? Certidumbre y confianza en que Dios, en que Cristo nos salvó, nos puede salvar, nos perdona y nos libra de toda culpa y nos da vida eterna. Definición: la fe es la seguridad o confianza en una persona, cosa, deidad, opinión, doctrina o enseñanza de una religión. Y como tal, se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Esto está sacado de Wikipedia, ¿sí? Ningún libro de teología. Característica de la fe. La salvación siempre es por fe, no a causa de la fe. Si nosotros no tenemos fe, no somos salvos. Pero es siempre por fe. No es que al tener fe vamos a recibir la salvación, no. Es por la fe. La fe es el canal por el cual recibimos el regalo de Dios a la vida eterna, no es la causa. Esto para que el hombre nunca pueda gloriarse de él mismo, porque si no podría decir, yo como tengo mucha fe, soy salvo. No, soy salvo por la gracia y el regalo divino de Dios. Por gracia, por medio de la fe, como alguno dijo en un estilo coloquial y figurado, dice, la gracia es la sopa y la fe es la cuchara. ¿Sí? Y no se rían. Lo leí, lo escuché alguna vez y me causó gracia, pero es real. ¿Sí? La gracia es la sopa y la fe es la cuchara con la que tomamos la sopa. La fe salvífica, la fe que nos salva, es un don de Dios al hombre, por lo cual actúa junto con la gracia. La fe es el acto de un alma vacía que recibe todo de Dios, como fruto de arrepentirse y el dolor de haber ofendido a Dios. ¿Sí? Fíjense que todo es una cadena. Yo tengo fe, tengo como fruto de esa fe el arrepentimiento y además genera en mí el dolor por la manera que yo ofendí a Dios. Y no, yo les pregunto una cosa, no para que me lo contesten, pero para que lo piensen. ¿Alguna vez les pasó estar ante una situación, haberse dado cuenta que hicieron algo mal? Y me sigue pasando, porque eso quiere decir que tengo fe. ¿Sí? Y eso que nos sigue pasando forma parte de todo esto que hace que nosotros seamos personas nuevas y distintas. La fe es consecuencia del oír la palabra de Dios, dice al final. Yo no me quiero detener en leer cada uno de los textos, pero están muy buenos, ¿sí? Y yo les recomiendo que en el apunte los lean. Mediante la fe, el pecador recibe la justicia de Cristo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tomá mate. El derecho a ser hijos de Dios, ¿sí? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibe la santificación. Hechos 26:18, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La seguridad en Cristo. 1 Pedro 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La capacidad de vivir una vida de fe. ¿Sí? Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Es necesario algo más que la fe, que confía en la obra de Dios, que obedece sus demandas para ser salvo? Algunos dicen que es necesario aceptar a Jesucristo como Salvador o como Señor. Si bien el creyente, al aceptar a Cristo como Salvador, nace a una vida nueva y se espera que sea una vida rendida al Señor como resultado de una experiencia personal y continua de llenura del Espíritu Santo, no hay nada en la Biblia que condicione la salvación a esa vida dedicada y que agregue algo a la gracia de Dios hacia los perdidos. La vida rendida es una consecuencia lógica
de la bendita experiencia de saberse, reconocerse objeto de la misericordia de Dios. Somos objeto de la misericordia de nuestro Señor. Recuerden que por más que rendimos la vida a Dios, servimos toda la vida a Dios, si no tenemos fe, ¿sí? En Él, si no estamos convertidos realmente, y si no tenemos en cuenta que Él es misericordioso y que nos regala la gracia, de nada sirve. Dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recuerden una cosa, cuando Cristo estaba en la cruz, uno de los ladrones que estaban al lado de él fue usado por el demonio para tentarlo y decirle, si vos sos Dios, ¿por qué no te bajás de la cruz? Pero otro, el que estaba al otro lado, le dijo, ten compasión de mí. Y Jesús, ¿qué le dijo? Te prometo que hoy vas a estar en el cielo conmigo. ¿Qué es lo que tuvo de diferente uno del otro? Uno lo tentó y el otro creyó en él. ¿Sí? Y Dios, con su eterna misericordia, lo salvó. Fue la primera persona salvada, quizás en ese momento y en ese acto tan lleno de gloria y de misericordia, ¿no? Vamos a sacarnos una duda entre la fe y las obras. La única fe que salva es la fe en Cristo. ¿Qué pasa con las obras? Las obras son mérito humano. Desde el punto de vista de Dios, no pueden en grado alguno contribuir a la salvación. Hagan obras o no haga obras, el ser humano no va a salvarse por la obra, se va a salvar por la fe. Dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es de vosotros, pues es un don de Dios, pero no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero desde el punto de vista humano, como demostración, como evidencia de la fe, las obras van juntos con la fe. ¿Entienden la diferencia? ¿Sí? Yo puedo hacer todas las obras que quiera como humano, y para lo único que van a servir van a ser para gloriarme. ¿Sí? Si lo hago por mí. Si lo hago por mi fe, está todo bien. Es una consecuencia de esa fe, de esa santificación, de ese apartarme, de esa justificación, de esa regeneración que Dios nos hace. Pero la fe sola no sirve. ¿Sí? Si una persona cree en Dios, pero por una cuestión física no puede estar haciendo un servicio comunitario, ayudando a la gente, también va a ser salva. ¿Entienden? Esas personas que no pueden y que están en su casa orando por todo el mundo, ¿sí? 24 horas al día, esas personas también están haciendo obras. Las obras no tienen que ser para glorificación nuestra. No tienen que ser para que nos gloriemos de eso. Eso forma parte de un grave problema que tenemos todos los humanos, que es la vanagloria. La vanagloria, la banalidad, ¿sí? Por la cual nos creemos que somos más. Confesión significa decir la misma cosa, estar de acuerdo, asentir o admitir. En relación con la salvación, hay un versículo que exhorta al pecador a confesar sus pecados. ¿Sí? Es una consecuencia directa de sentir el corazón compungido. Antes de creer en Dios, aquellos que vivían una vida distinta, apartada, no sentían nada cuando mandaban una macana, no les pasaba nada, no tenían arrepentimiento, pero cuando vos estás en Cristo, cuando vos crees en Él, el corazón se te constricta, se te hace un nudo cuando te mandas una macana. ¿Sí? Al pronunciar la oración del hijo pródigo, dice, Padre, he pecado. Cuando el hijo pródigo vuelve al padre, le dice, Padre, he pecado. Confiesa que se equivocó. Esa confesión es un acto, dice, de la palabra, es un acto de aquellos que ya están en Cristo, aquellos que ya creen en Cristo. Hay una confesión, según Romanos 10:9-10, Romanos 10:9-10.
Dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sí? Esa confesión es acerca de Jesús, recibiéndole como Salvador, creyendo en él, que Él es el Señor. Esta confesión equivale a una aceptación por la fe de su persona, de su obra y de todas sus cualidades. ¿Mm? Mateo 10:32 dice, a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y 12:8 dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Fíjense qué parecida que es un pasaje en Lucas y en Mateo, ¿sí? Forman parte de Lucas, Marcos y Mateo forman parte de lo que se llaman evangelios sinópticos. Cuentan lo mismo con distintas palabras, ¿sí? Cuentan no, relatan los mismos dichos de Dios, de Jesús, con distintas palabras, ¿sí? ¿Qué es la conversión? ¿Sí? Significa referencia a la acción, efecto de convertir o convertirse. Hace que una persona o una cosa se transforme en algo distinto a lo que es. ¿Sí? O sea, quiere decir algo como volverse para atrás. Y en el mensaje del Evangelio es un imperativo de una necesidad de pegar media vuelta y volver a Dios. ¿Sí? De parte de aquel que peca. El que peca porque no conoció a Dios y de aquel que peca siendo ya convertido a Dios. ¿Sí? Porque no quiere decir que por habernos convertido vamos a dejar de pecar. ¿Mm? La conversión se produce como consecuencia del arrepentimiento y de la fe en Cristo. De tal manera que el resultado es, somos convertidos al Señor, a Dios, dejando atrás la antigua manera de vivir o del pecado y la idolatría. Esto es un punto muy complejo, porque hablábamos el otro día de las estatuas que tenemos adentro, en el sermón que dio nuestro hermano Fabián, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la verdad en que nos recibisteis, como os convertisteis a los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Cuáles son las acciones del Espíritu Santo en el que ya fue salvado? El Espíritu nos sella, nos pone un sello, ¿sí? Desde el día de la conversión, que nos hace propiedad de Dios, nos da la seguridad, ¿sí? Nos hace propiedad de Dios, nos convierte en permanencia, en pertenencia a Dios, pertenencia a su pueblo, a su familia, y, o sea que como nos convertimos y quedamos sellados como una posesión de Dios, somos poseídos por Dios. Poseído no es lo mismo, no es lo que uno se imagina por una película de terror, somos poseídos, estamos en posesión de Dios. Nos da seguridad, no hay nada ni nadie que nos separe de Dios, tenemos la seguridad de nuestra salvación. ¿Sí? Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Mm? Y tenemos permanencia. En el pacto de la gracia los creyentes son sellados por el Espíritu que permanecerá en ellos para siempre. No solo están con ellos, sino en ellos. El Espíritu es la unción en ellos. ¿Sí? Unción, que es aceite fresco que corre desde la cabeza hasta los pies. El Espíritu Santo nos convierte en habitación, ¿sí? Dice Colosenses, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Quiere decir que Dios no hace que el Espíritu Santo more en nosotros. El creyente ya adoptado como hijo de Dios, perdonado y regenerado, está en condición de ser constituido templo del Espíritu Santo. Es el templo de Dios en el Nuevo Testamento. Y nos adopta para la iglesia, para formar parte de la iglesia. Bautismo del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con lo que nos imaginamos. Cada creyente convertido es bautizado por Cristo Jesús. Mejor, bautizado hacia Cristo. Vamos a leer esto, para que no nos quede dudas. Romanos
6:3-4. ¿O no sabés que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque nosotros, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos y por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sí? Por eso debemos decir bautizados hacia Cristo. Estar en Cristo, quiere decir, unidos a Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, judíos, griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Aspectos de ese bautismo. El bautismo en el espíritu o con el espíritu, ¿sí? En este caso fue en Pentecostés, el agente bautizador fue Cristo, el sujeto del bautismo fueron los primeros creyentes, el medio o el recipiente es el Espíritu Santo y el resultado es que se formó la iglesia. Volvemos a leerlo. El bautismo en el Espíritu se dio en Pentecostés. El agente que bautizó es Cristo. El sujeto, los primeros creyentes. ¿De qué manera? El Espíritu Santo cae sobre ellos. Y así se forma un cuerpo y comienza la iglesia. Hechos 2:1-5. Dice Hechos 2:1-5. Cuando llegó el día de Pentecostés, estando todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les había dado. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. La diferencia con el bautismo en Cristo. En este caso, el momento de la conversión de cada pecador. O sea, ese bautismo surge en el momento en que el pecador se convierte y comienza a creer. El que bautiza es el Espíritu Santo. El sujeto del bautismo es el creyente. Ya no es los primeros creyentes, sino es el creyente. Y esto se da en la actualidad. Y el receptor es Cristo y el resultado es que nos incorpora al cuerpo de Cristo, que es el bautismo original en Pentecostés formó la iglesia. Y el bautismo que nosotros recibimos es en el momento en que nos convertimos a Cristo. ¿Sí? El Espíritu Santo nos da llenura. Bueno, hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. En el Antiguo Testamento los hombres y las mujeres eran llenos del Espíritu Santo en determinados momentos y para determinadas cosas. ¿Sí? Hay un montón de ejemplos, pero no era constante. Por ejemplo, Éxodo 31:3. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, conciencia y en todo arte. Lucas 1:67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. O sea, cuando Zacarías iba a profetizar, era lleno del Espíritu. Pero en el Nuevo Testamento, en el marco de la iglesia de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, aunque también se manifiesta especialmente como un hecho soberano de Dios, por el cual Él posee a alguien para alguna actividad especial, llenura se refiere al estado de control que el Espíritu Santo ejerce sobre todo creyente a nivel espiritual. ¿Sí? Hechos 42. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y Hechos 4:8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. El Espíritu Santo toma control del creyente, como decimos, ¿no? Hechos 6:3 dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Quiere decir que a partir del momento en que creemos, somos llenos del Espíritu Santo. No necesariamente es experimentada por todos los creyentes, esa llenura. Está sujeta a una vida de santidad. El pecado puede hacerla perder. ¿Sí? Todos aquellos que estamos en Cristo, pero seguimos pecando, podemos apartarnos de esa llenura del Espíritu Santo. Es una experiencia que se repite en la vida cristiana y tiene como resultado una vida de madurez, de pureza y de poder, que depende de cada creyente, según como la desee, y en obediencia se somete al control del Espíritu.
¿Mm? A diferencia del Antiguo Testamento, en el que Dios llenaba para una determinada actividad, nosotros somos llenos completos siempre por el Espíritu Santo. Fruto, eso da en nosotros. El resultado de una vida controlada y gobernada por el Espíritu Santo se llama fruto del Espíritu. La expresión visible del carácter moral de Jesús en la vida de un cristiano. O sea, que el fruto del Espíritu Santo en nosotros es la expresión visible del carácter moral de Jesús. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Se manifiesta de qué manera? Como un mayor deseo de conocer a Dios a través de su palabra. Una permanente experiencia de oración y comunión con Dios. Un compromiso personal con la obediencia a la palabra de Dios. Un genuino amor e interés por el pueblo de Dios y sus hermanos en Cristo. Una auténtica compasión por los perdidos. Un anhelo de hacer la voluntad de Dios, honrarle y glorificarle. Y un anhelo ferviente por la venida de Dios que redundará en santidad y servicio mayor y dedicación al servicio. Esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros, en mayor o menor medida, desde que estamos en Cristo. Empezamos a dar frutos. ¿Sí? Un cristiano no da frutos, es un cristiano que no tiene mucho sentido, ¿no? El Espíritu Santo no trabaja en nosotros porque de alguna manera nosotros evitamos que Él trabaje. La más simple y más sencilla es el pecado. ¿Cómo se muestra la salvación en el tiempo? Bueno, fíjense esto. Fuimos salvados en el pasado por el hecho de nuestra conversión. O sea, en el momento que nos convertimos, fuimos salvos. Nos colocó posicionalmente en Cristo, apartándonos de la penalidad del pecado. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué pasa en el presente? Somos salvos en el presente, por medio de la experiencia de esa santificación progresiva que va surgiendo en nuestra vida. Santificación práctica. Un creyente está siendo santificado porque ya es santo, es decir, ya está unido a Cristo, ya fue apartado. Y lo somos, y somos salvos en este presente por alejándonos del poder que trae el pecado en la vida de cada uno. Romanos 6, 12, 14 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis con su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y seremos salvos en el futuro. ¿Por qué en el futuro? Porque cuando nuestra salvación sea consumada, seremos glorificados. ¿Sí? En la glorificación que experimentaremos cuando Cristo nos transforme a semejanza de Él, librándonos de la ira que va a venir, y seremos salvos de la presencia del pecado. Fíjense lo que dice Apocalipsis 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y en 21:27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nosotros, los que creemos en Él. Eso lo agregué yo. ¿Cómo es la seguridad de la salvación? La salvación del creyente es eterna y descansa en el compromiso que Dios tiene. Dios hizo a quien proviene de quien proviene de la salvación hacia nosotros. ¿Sí? Y Dios es fiel, Dios no miente y no se echa atrás. Y hablamos de las tres personas en un mismo Dios, de la Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, su propósito eterno, su gracia soberana y su poder y amor ilimitados. Eso es lo que representa a Dios. Y por esa causa somos salvos y estamos seguros de la salvación. Dios Hijo, a través de su muerte y su resurrección, su obra como intercesora
como intercesor, su compromiso con el Padre y su compromiso con nosotros mismos. Por eso somos salvos y estamos seguros. Y el Espíritu Santo, porque nos sella como propiedad de Dios y a través de su promesa, porque nos hace su residencia permanente y porque su obra en el creyente produce una forma de comunicarse hacia el otro de lo que es la vida de Dios, nos guía, nos adopta, testifica e intercede por nosotros. Y esto es maravilloso. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Nosotros somos salvos y, como dice Pablo, estamos guardados en un depósito para el día postrero. Somos salvos por la gracia infinita, como comienza el capítulo 8:1 de Romanos, ¿no? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros dejamos de andar conforme a la carne. Y termina, en el versículo 35 y 39, ninguna separación. Lo podríamos leer todo completo, ¿sí? ¿Quiénes nos separan del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Maravilloso. No sé si ustedes opinan lo mismo. ¿Cuáles son las bendiciones que nos da la salvación? Bueno, bendiciones presentes, el perdón, ¿sí? Todos los creyentes, todos los pecados del creyente, pasados, presentes y futuros, son perdonados. O sea, Dios nos ha perdonado no solamente lo que hicimos antes, lo que hacemos hoy, sino lo que vamos a hacer. Y ese es el resultado de nuestra confesión de fe. Una unión vital con Cristo. Dice la palabra, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber el mismo espíritu. El creyente unido a Cristo participa de la experiencia de muerte al pecado de su vieja naturaleza. Es co-crucificado, co-muerto, co-sepultado, co-resucitado. Co es como junto con, ¿sí? Entonces somos co-crucificados, co-muertos, co-sepultados y co-resucitados en Cristo. ¿Sí? Cristo es su vida. En el ser humano, en el hombre, Cristo es su vida. Otro punto, la aceptación ante Dios. Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. El cristiano es aceptable a Dios por medio de Jesús. Dios nos recibe su vida mediante la justicia imputada a Cristo. Recibe sus sacrificios espirituales, sus oraciones elevadas en el nombre de Jesús. Recibe todo lo que hace como hecho en su nombre. Y nos da la vida eterna. Juan 20:31. Para estos se han escrito para que creáis en Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este regalo de gracia, que no es solo vida por la eternidad, sino principalmente vida de Dios, esperanza de gloria. También la libertad del poder de las tinieblas, dice Colosense, espero terminar, 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, trasladando el reino a su amado Hijo. Satanás domina a los hombres y ejerce su poder sobre ellos. Cristo vino a liberar a los cautivos. Es cierto que la vida cristiana es una vida de lucha, es difícil, siempre va a estar tentándonos, pero el creyente tiene la seguridad de la victoria. Somos victoriosos. El traslado al reino del Hijo de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
El concepto de reino en el texto tiene que ver con la nueva posición del creyente en una relación de sometimiento y obediencia a Dios. Por eso decimos que ya no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos al reino de Dios. Nos ha trasladado a su reino, en el cual Satanás no tiene ningún poder. También nos da acceso a Dios a través de su gracia, de su comunión y de su presencia. Y hay comunión con su pueblo, con la familia de Dios. O sea, nos hace formar parte de ese pueblo de privilegiados que es la iglesia del Señor. ¿Sí? Es piedra en el edificio cuyo fundamento es Cristo, es para Cristo lo que el pámpano la vid, es una oveja del rebaño del buen pastor, es miembro de la compañía que constituye la esposa de Cristo, sacerdote en el reino de los sacerdotes de Cristo, como sacerdote. Esto es lo que nos hace en la iglesia, ¿sí? Esas lecturas son maravillosas, aunque son bastante largas. Bendiciones futuras, la glorificación. Romanos 8, 29, 30 dice, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos a imagen del Hijo. Este texto lo leímos un montón, y al final dice, y esto también glorificó. Presenta una serie de acciones hechas por Dios en el creyente. Y es un futuro profético, mediante un pasado perfecto. Un pasado perfecto, esto está mal escrito, con un futuro perfecto. La glorificación del creyente es un hecho, una bendición derivada de que nos salvó, ¿sí? De la salvación que nos dio. Y va a ocurrir en el futuro. Para Dios, para quien todo es un eterno presente, es un hecho tan inexorable y cierto que ya es como si hubiera sucedido. Por lo tanto, en el presente es una verdad posicionada hacia el futuro, realizada potencialmente, ¿sí? Pero es una verdad, es algo ya establecido y determinado. Dice Efesios 2:6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Jesús. La glorificación es la realización de este propósito, es la herencia reservada en los cielos para nosotros. Podemos leer la lectura. Es la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Es la adopción de la redención de nuestro cuerpo, nuestra resurrección a imagen del Señor. Es la presentación que hará el Señor de nosotros, iglesia ante el Padre. Es el cumplimiento de la esperanza de gloria que hay en nosotros por medio de Jesucristo y de sus promesas. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él, dice la segunda carta de Timoteo. Glorificación quiere decir, vamos a tener un cuerpo nuevo. Aquellos que les falta un brazo, que tienen un problema físico, van a tener un cuerpo glorificado, sano y reconstituido. Francisco Lacueva define la glorificación de esta manera. Dice, la glorificación final del creyente tendrá lugar cuando, reunidos para siempre, su espíritu salvo y su alma inmortal con su cuerpo resucitado, pueda contemplar en sí mismo la imagen y semejanza de Jesús, Salvador Jesucristo, resucitado, exaltado y glorificado ante la creación entera. Entonces habrá recuperado el hombre, salvo la perfecta imagen y semejanza de Dios en su ser. Recordemos que nosotros somos imagen y semejanza, pero esa imagen y semejanza está desfigurada por el pecado. Y le habrá recuperado con creces, porque ahora será semejante al hombre con mayúsculas, al postrer, Adán. El primer Adán fue Adán, pero el postrer, ¿quién fue? Cristo, el cual es el resplandor mismo de la gloria de Dios y la perfecta impronta de la sustancia del Padre. ¿Cómo es la vida en salvación? La salvación es ese don precioso, ¿sí? Y ya estamos terminando. Es un Dios precioso de Dios para aquellos que por gracia hemos sido elegidos, llamados, justificados, santificados y en el propósito infalible de Dios glorificados. Juan 3:16 dice, y para todo aquel que en él cree no se pierda más que en la vida eterna. Definición de vida eterna es la satisfacción completa en actividad perfecta con el Dios trino, sin temor a la pérdida y cambio ni deterioro. Esto lo dijo Francisco Lacueva y fue citado en el libro escrito por el doctor Graham, que la temática es el espíritu. Por lo tanto, la vida eterna
no es tanto un concepto de longitud, extensión o duración, donde está implícito en él, como lo describe Pedro, hablando de la herencia que recibiremos los hijos de Dios, que es incorruptible, incontaminable, incontaminada, inaccesible y reservada en los cielos, sino de calidad de vida. Vivir la vida para el cristiano es participar de la vida de Cristo, de la vida del Espíritu, de una vida abundante, de una vida de victoria, de una vida de comunión con Dios y con los hermanos, de una vida de servicio y también de una vida de esperanza. Bueno, vamos al final. ¿Qué es lo importante que queremos recalcar en esto? Lo importante es que Dios abre nuestros ojos, podemos ver. Dios circuncida, o sea, desenchufa nuestros oídos de lo mundano y podemos oírlo. Jesús llama a un muerto y entierra a Lázaro en la tumba. Él viene. De la misma manera, el Espíritu Santo aplica la regeneración, abriendo nuestros ojos espirituales, renovando nuestros afectos de manera inmediata e infalible, dando como resultado la fe. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuere dado al Padre. ¿Sí? El orden de la salvación, también en latín conocido como Ordo Salutis, nos muestra de una manera simple y cronológica y más bien divina la voluntad y el plan de Dios para la salvación. Este cuadro es un resumen de lo que vimos con sus lecturas. Primero hay una elección, para eso hay un llamado, se empieza un proceso de regeneración en el cual pegamos media vuelta y somos convertidos, somos justificados, ¿sí? Entonces Dios nos adopta. Comienza un proceso de santificación, que es como una escalerita, y ahí entra en juego nuestra perseverancia y lograremos al final la glorificación. ¿Realmente somos conscientes de la grandeza y el amor de nuestro Padre, el que ideó un plan tan inmenso? Nuestra elección, el llamado, la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, la santificación, nuestra perseverancia y damos un cuerpo glorificado solo por nosotros, la acción más importante, solo por su gracia. Dice el teólogo Schaffer, la salvación no es una obra del hombre para agradar a Dios, sino una obra de Dios en favor del hombre. Depende completamente de su gracia divina, sin tener en consideración ningún mérito del hombre. Y vamos a terminar esto con dos lecturas del Apocalipsis. Miren lo que dice Apocalipsis 7, 9, 12. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. Discúlpenme un segundo. Un hecho de inseguridad. Metieron la llave en la puerta de mi casa. Volvemos a leerlo. Y después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo,